Desde el versículo 1 al versículo 8. ¿Ok? Vamos a estar estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Gloria a Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Vamos a ir según 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 8. Uy, pensé que tenía algo aquí. Entonces, hoy vamos a hablar, el tema de hoy se llama Generación Timoteo, una generación comprometida con la oración. Generación Timoteo, una generación comprometida con la oración. Amén. Fíjense que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el inicio de este capítulo 2, después que le viene hablando en el capítulo 1 acerca de la fidelidad, reconociendo la fidelidad de Timoteo, reconociendo que era un verdadero hijo en la fe, y después de que Pablo le está diciendo que tiene que pelear la buena batalla, manteniendo la doctrina, defendiendo, gracias Yuri, defendiendo la conciencia y defendiendo o manteniendo sana la conciencia y manteniendo sana la iglesia. Pablo después en el capítulo 2 es como que se dijera: mira Timoteo, ante todo lo que te he dicho hasta ahora, en la primera parte del capítulo 1, ante todo eso yo te exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. O sea, fíjate que dice exhorto ante todo. Exhorto ante todo. Entonces Pablo, como que en el capítulo 2 está diciendo: mira, te he dicho esto y esto, pero se me olvidó decirte algo que es prioridad. Porque antes que todo lo que te he dicho hasta ahora, hay algo que es primero, y te lo estoy diciendo es ahora, pero debí haberte lo dicho al principio. Y es como cuando ya tú has escrito algo y dices: oye, esto era lo primero, pero ya bueno, mira, esto era lo primero que tenía que haberte dicho, pero te lo voy a decir ahora. Ante todo, yo te exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. ¿Por qué era tan importante para Pablo recordarle a Timoteo la importancia de la oración en la iglesia? ¿Por qué? Porque Timoteo, por supuesto, era un hombre de oración, pero Pablo tenía que decirle: mira Timoteo, yo quiero exhortarte, quiero llamar tu atención, que primero que nada, lo que debes de defender más, lo que debes de pelear la buena batalla, lo que debes hacer para que la gente no naufrague en la fe, es llevar a la gente a que se comprometa con la oración. ¿Y por qué era tan importante para Pablo hacerle este recordatorio a Timoteo de la importancia de la oración? Número uno, porque aunque usted no lo crea, hay personas en la iglesia que no oran, hermano. Personas de la iglesia que no oran. Y no estoy hablando de la oración que haces antes de recibir los alimentos, o la que haces cuando te montas en el carro y vas de viaje: Señor, cuídame, protégeme. No hablo de esa oración, hablo de tener comunión íntima con Dios. Hablo de una persona que todos los días tiene un tiempo de su presencia, un tiempo en comunión con Dios, un tiempo apartado, un lugar, una hora y un tiempo para estar allí en comunión con el Padre. A eso me refiero. Mucha gente en la iglesia no tiene vida de comunión íntima con Dios. Su vida de oración es muy escasa, su vida de oración es muy débil. Y la oración, mis amados, así como
Yo enseño en los talleres de pareja que la comunicación entre la pareja es el oxígeno de la relación. Por lo tanto, cuando hay fallas de comunicación o una mala comunicación entre la pareja pareja empieza a asfixiarse en su relación hasta el punto de que puede estallar, porque la comunicación es el oxígeno de toda relación. La oración es la comunicación o la relación que tenemos con Dios, y cuando no hay oración, cuando no hay comunicación con Dios, la relación con Dios empieza a asfixiarse. ¿Qué oxigena? ¿Qué le da oxígeno? ¿Qué le da vida a mi relación con Dios? La oración. La oración. Yo cuando a los nuevos creyentes les doy la clase de la oración, les hago una pregunta: ¿a qué distancia está Dios de ti? Hay gente que dice está muy lejos, allá arriba en el cielo. Hay gente que dice está muy cerca, pero que la gente que dice muy cerca, le digo, ¿qué tan cerca? ¿O qué tan lejos? Bueno, cerquita, está dentro de mí, pero ¿qué tan cerca está Dios de ti? Y siempre mi respuesta es: a una oración de distancia. ¿A qué distancia está Dios? A una oración una vez que tú oras, allí ya estás conectado con Dios. No importa dónde estés, no importa la condición, no importa el momento, Dios está a una oración de distancia. Clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, es importante porque las personas deben saber que un cristiano que no ora, está destinado, está condenado a que su fe naufrague. Entonces Pablo tenía que decirle a Timoteo, exhorta a la iglesia que se hagan oraciones, batalla por levantar una generación comprometida con la oración. Porque en la iglesia hay mucha gente que no ora. Es más fácil pedir oración. Es más fácil decir, ora por mí. Y usted ve mucha gente que muchas veces pasamos por el grupo. Hermano, orar por el hijo de no sé quién. Hermano, orar por la hermana tal. Orar por su hijo, por su esposo que lo van a operar. Y está bien. Pero muchas veces hay gente que se limita a pedir oración, pero ellos mismos no oran. Es más fácil pedir que otro sea el que ore, que otro sea el que ayude, que otro sea el que se levante madrugada y intercede por ti, y tú no lo haces. Y eso es casi como que tú necesitas un trabajo, ¿verdad? Y te llame a alguien y te diga, mira, aquí en la empresa se abrió una oportunidad de trabajo. Él dice, bueno, qué bueno, mete el currículo por mí y si es posible, hasta trabaja por mí y yo recibo la paga. Una cosa así, una cosa loca. Pero así hay personas que no les gusta orar, que no les gusta pelear sus batallas en oración, que no les gusta pelear sus situaciones en oración, pero si quiere que otros oren por ellos. En segundo lugar, Pablo le decía a Timoteo que debía levantar una generación comprometida con la oración, porque hay personas que no saben orar. Primero, porque hay algunos que no oran, otros que oran, pero oran mal. Oran mal. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Santiago dice que algunos piden, pero piden mal. Piden basado en sus deleites. Piden basado en sus... solamente es para mí. Hay oraciones que solamente, como eso, yo no sé si usted se ha dado cuenta cuando usted viaja en un transporte público, cuando usted va en una camioneta o un bus, que se sube uno y se baja, y se sube otro y se baja. Algunos que venden un caramelito, una chupeta, deme lo que usted quiera, esto es gratis, yo no le cobro nada. Otros vendiendo, otros sencillamente pidiendo que yo tengo esto, que estoy preso, que tengo un hijo en el hospital, que me dieron un tiro, que acabo de salir de la cárcel. Bueno, ya uno no sabe tanta historia. La otra vez íbamos en una camioneta y mi esposa me dice, papi, y la persona estaba ahí, no, que tengo al hijo en el hospital, que tengo que poner esta medicina, que lo tengo aquí en el seguro social, estábamos en terminar. Mi esposa me dice, papi, ¿tienes ahí para darle? Le digo, mi amor, hace 3 meses él se montó con el mismo cuento y ya esta es la 5ª vez que lo veo montarse con el mismo cuento, que el niño en el seguro, con la misma medicina, y siempre es el mismo cuento. Porque hay gente que enferma a todo el mundo, nada más que para ver, lo que llamamos los pedigüeños. Yo pregunto, ¿qué haces tú cuando tú ves que sube uno, se baja, sube el otro,
A veces están por turno. Ya va, cuando se motive a uno, no, ya aquí pedí. Yo le he visto hasta subirse 2 veces a la misma camioneta. Y dice, no, ya aquí pedí, y se va. Imagínense, eso fastidia, ¿verdad? ¿Verdad que incomoda? Pero resulta que hay veces que yo pienso, ¿no? ¿Será que Dios a veces se incomoda de ver que cada vez que venimos a Él, lo que hacemos es puro pedir? No está mal pedir, porque la Biblia dice claramente, pedid y se os dará. Pero nuestra oración no puede basarse solamente puro en pedir. Por eso dice allí que se hagan oraciones, rogativas, peticiones. Ahorita vamos a hablar de eso. Diferentes tipos de oración. Porque no se puede solamente orar para pedir. Entonces hay gente que lo que hace es puro pedir. Y piensa que la oración es una lista de ¿qué? De peticiones. De peticiones. Entonces hay gente que no sabe orar. Y de paso, que lo que hacen es pedir, duran media hora, 20 minutos, 1 hora orando y todo es petición. Y cuando terminó de cerrar su lista, es como un check-in. Ya pedí esto, ya pedí esto, ya pedí. Listo, ya. Amén. Y Dios dice, ¿y qué pasó? La oración es una comunicación en 2 vías. Yo iba a hablar y ahora ya, amén, colgaste. Me dejaste como alguien que siéntate ahí, voy a hablar yo. Pum, 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 pum. Y listo. Y no me dejan hablar. A veces hay gente así, no saben orar. Entonces, en primer lugar, porque hay gente que no ora, hay gente que ora, pero ora mal, no saben orar. Y en tercer lugar, porque hay gente que sí oran, saben orar, pero, diga conmigo, pero cuando no ven la respuesta que esperan de la oración, se frustran, decaen. Porque yo estoy orando bien, oro bien, pero quizás no veo la respuesta que yo espero, o no sucede en el tiempo que yo espero. Entonces, cuando yo estoy orando y la respuesta de Dios, por ejemplo, en estos días estuvimos clamando por el bebé del nieto del pastor Johnny de Apure, en una iglesia bajo nuestra cobertura, el nieto de él que nació con problemas respiratorios. Naciendo lo tubaron, lo tuvieron allí, estuvimos orando. Pastor Johnny me llama en la mañana y me dice, yo le digo, pastor, ¿cómo está? Me dice, el niño tuvo una recuperación del 70-80%, los médicos están asombrados, como que ya lo van a pasar para no sé dónde, y nosotros, no le digo, pero después en la tarde, pastor, el niño decayó otra vez, le están dando reanimación, y después, pastor, el niño se murió. Un bebé. Eso está ahorita, estoy hablando de lo que pasó antier, no, mi amor, antier. Ahorita deben estar ya enterrando, lo deben haber enterrado ayer. Imagínate el dolor. Pero eso genera una parte de la iglesia que empieza a hablar lo que no debe hablar. ¿Sí? No es posible. ¿Qué estará pasando con la iglesia? Que miren, oran y Dios no escucha la oración. Porque hay gente que critica y acusa eso. ¿Será que están en pecado los pastores? Porque a veces cuando la respuesta a la oración no es la que esperamos, causa frustración, causa confusión y causa murmuración. Pero en algunos causa desánimo. ¿Cómo se debe sentir quizás esa madre? Si ella no sabe manejar bien esta situación de dolor, hay gente que puede que renunciar a orar. ¿Para qué orar? Y hasta enfriarse en su relación con Dios, porque Dios no me respondió, porque Dios no me sanó, Dios no sanó a mi familiar, Dios se llevó a mi mamá, porque aquello no sucedió, o porque sencillamente estoy esperando hace años que estoy orando por esto y no he visto la respuesta de Dios. ¿Será que no debo orar más por esto? Pues hay gente que se frustra cuando la respuesta de Dios no es la que esperamos, o cuando la respuesta de Dios creemos que se tarda demasiado. Por esto es que Pablo tiene que hacer este recordatorio a Timoteo, para que Timoteo pueda trabajar y batallar en la iglesia para levantar una generación comprometida con la oración. No es fácil, hermano. No es fácil. El matutino de hace 2 sábados me tocó venir a hablar con el equipo 1. Y el equipo 1 fuimos el Espíritu Santo y yo.
Ayer le tocó a mi esposa el equipo 2 y el equipo 2 fueron el Espíritu Santo y ella. Tampoco vino nadie ayer. La semana que viene, el próximo sábado, le toca el equipo 3. Esperemos que venga el equipo 3. No es fácil, hermano. La gente le cuesta comprometerse con la oración y queremos que Dios responda a nuestras oraciones, pero no nos comprometemos con la oración. Y hoy quiero enseñarte 8 principios de la oración que vemos en este pasaje. El primer principio es que una generación comprometida con la oración es una generación que motiva a otros a orar. Una generación que motiva a otros a orar. Fíjate que comienza diciendo en la primera parte del versículo 1, dice: exhorto ante todo. Exhorto ante todo. Y esa palabra exhorto es una palabra que motiva por su relación con Dios. Motiva, o sea, cuando Pablo dice te exhorto Timoteo, esa palabra te exhorto es una palabra donde yo te estoy motivando a la oración y que motives a otro a la oración basado que en tu propia relación con Dios. Esa palabra te exhorto es la palabra en griego parakaleo, y esa palabra significa desde, junto a. Propiamente hacer una rogatoria mientras uno tiene contacto estrecho con otro. Hacer una rogatoria de manera personal se refiere a la presentación de parte de los creyentes de evidencia que permanece firme en el tribunal de Dios. Entonces, está hablando de alguien que puede orar, que puede pararse delante del tribunal de Dios y permanecer firme, perseverante, constante en la oración, basado ¿qué? En su estrecha relación personal con Dios. De eso se trata. O sea, de que exhorta, le está diciendo exhorta, que está diciendo, mira, lleva a las personas a que entiendan que para que estén comprometidos con la oración, no se va a tratar de si Dios responde sí o si Dios responde no. No se trata de la respuesta que tú esperas, se trata de crecer en tu relación con Dios. ¿Aló? Se trata de una relación con Dios. Exhorta, le está diciendo que hagas una rogatoria, pero basado en ¿qué? En tu estrecha relación con Dios. Porque a veces queremos venir ante Dios, como dije hace rato, y que Dios responda a nuestras oraciones, pero nunca tenemos contacto con Él. Entonces hay personas que nunca oran, pero cuando viene un problema, ¡Señor! Ahí se tiran, pero nunca oran. Y esperan que Dios les responda así. Y se ponen bravos o se frustran cuando Dios no responde. Dice, no, lleva a las personas a que entiendan que la oración efectiva y eficaz va a depender de una estrecha relación ¿con quién? Con aquel al que estás orando. Es de eso está hablando. Fíjate que le dice, exhorta ante todo. Y esa palabra ante todo es la palabra en griego protón. Protón. Que significa antes, al principio. Primero en tiempo, en lugar, en orden o importancia. Antes, al principio, principalmente, primero que todos. Esa palabra protón es la palabra que está en Génesis 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O en principio. Está hablando de primero que todo, el inicio de todo. Es la misma palabra que usa Jesús, donde dice en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Entonces la palabra protón es la palabra que significa primero en tiempo, primero en lugar, primero en orden, primero en importancia. ¿Qué está diciendo? Que la oración sea lo primero en tu vida. Que la oración sea lo primero en tiempo. Cuando te levantas, ¿qué es lo que debes hacer? Tomar café, cepillarte. ¿Qué debes hacer? Orar. Lo primero. Debe ser lo primero en tiempo, en tu tiempo. Organiza la oración como no lo último del día, sino como lo primero que haces en el día. Primero el lugar, que está hablando de preparar un lugar. Para ti la oración es tan importante que tienes un lugar para ello. Primero en orden, entre tus prioridades.
¿Qué tan importante es la oración? Porque también dice primero en orden o importancia. En orden o importancia. Está diciendo que todo en tu vida la oración es primero. Porque es la misma palabra que Jesús usa, como dije en Mateo 6:33, donde dice: buscad primeramente, protón, el reino de Dios y todo será añadido. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Que si para ti y para cualquiera la oración es primero, es lo primero en tu vida, en tu tiempo, en un lugar, en un espacio, para ti la oración tiene una prioridad en tu vida, todo lo demás vendrá. Eso es lo que está diciendo. Es como el efecto dominó. ¿Te has visto de repente ese juego donde ponen todas las fichas una al lado del otro, y después que las armas le das a la primera y esa golpea y hay un efecto donde todas van cayendo? Eso es lo que está diciendo. La primera ficha que cae impulsa una reacción en cadena. ¿Y qué es lo que está diciendo? Cuando la oración se vuelve lo primordial en tu vida, eso impulsa una reacción en cadena. ¿Y qué reacción? Que el Dios va a responder, va a bendecir y va a traer su gloria sobre tu vida. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Es lo que está diciendo. Entonces, la generación Timoteo es una generación, mis amados, es una generación que tiene la oración como lo primordial en su vida. Para ellos, mis amados, orar es un deleite. Para ellos orar es una prioridad. Para ellos orar es algo tan importante que nada ni nadie en la vida puede dañar su vida de oración. Ya sea que Dios responda sí, ya sea que Dios responda no, ya sea que Dios lo que sea, mi oración no va a depender de la respuesta de Dios, mi oración va a depender de mi relación con Él. Es para mí una prioridad. Es interesante porque en este primer punto, la generación Timoteo es una generación que motiva a otros a orar. ¿Por qué? Porque motiva con el ejemplo. Motiva con el ejemplo. Esto da la idea de, no sé si te acuerdas, Eduardo, cuando uno estaba en la escuela y uno salía a trotar en las mañanas y siempre va un comandante del escuadrón o de la escuadrilla que va al frente, ¿verdad? Él va trotando al frente y va todo el escuadrón o la escuadrilla trotando en formación detrás del que va comandando el trote. Pero el que va comandando el trote no solamente trota, sino que va cantando. Va cantando. Vamos, soldado, volvada, cantando. Y 1, 2, 3. Y van haciendo cantos. Ya se me han olvidado hasta los cantos, mujer. ¿Verdad? 1, 2, 3. Ay, mamadita, venime a ver, que estoy cansado de tanto correr. Correr y correr como un desesperado. Esa es la vida de un buen soldado. Y 1, 2, 3. Después de una de tantas, ¿verdad? Y a veces uno hace cantos que uno hacía, sobre todo cuando ya no estaba por graduarse, cuando empezaba a hacer el cántico de la graduación, que faltan tantos días para ver un nuevo amanecer y eso. Y entonces el que iba trotando se iba llenando de ánimo, porque el que va cantando el trote, el que va dirigiendo el canto, va llenando de ánimo, diciendo: ánimo, vaya con todo. Y está diciendo: no están solos, yo estoy corriendo con usted. Y eso es lo que le decía Pablo a Timoteo. Mire, la generación Timoteo es una generación que motiva a otros a orar. ¿Con qué? Con el ejemplo. Porque está allí diciendo: sí se puede, vamos a orar juntos. No es alguien que manda a orar, es alguien que dice: oren conmigo, yo estoy aquí, yo doy ejemplo. No hay nada que a mí me impactó más de la vida de oración. Cuando yo me levantaba de madrugada, yo viví durante creo que casi 3 años, 2 años o 3 años con mi abuela. Creo que fue 1 año y medio, 2 años con mi abuela, que fue la que impactó mi vida para dirigirme al Evangelio. Y yo me levantaba de madrugada para ir al baño y veía a mi abuela allí orando, clamando por sus generaciones. Que orando y clamando por las almas, orando por sus nietos, uno por uno, orando por sus hijos. Y cuando yo veía eso, eso me impactaba. Entonces no hay nada que impacte más a otros y motive a otros a la oración que verte a ti como un ejemplo. Como un ejemplo, alguien que está dando ánimo, alguien que te dice: mira cómo yo lo hago, sí se puede hacer. Y esa es la generación Timoteo, una generación que motiva a otros a orar, porque esa motivación está basada en su relación con Dios, está basado en que la oración es una prioridad para él, y está basado en que da ejemplo a otros de lo que es una vida de oración. El segundo principio de la generación Timoteo comprometida con la oración es una generación que sabe orar, Dice en el mismo versículo 1, en la parte B, dice:
exhorto ante todo, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. En la parte B de este versículo 1. Entonces habla de 4 tipos de oración. Por lo tanto, no es simplemente orar por orar. Padre nuestro que estás en los cielos, como cuando los curas le dicen a las personas, repite 20 Padre Nuestro y 5 Ave María. No es eso, no es repetir por repetir, o no es simplemente, yo he visto personas que quizás no rezan como los católicos, pero rezan como los evangélicos. ¿Cómo es eso, pastor? Porque como que se aprende la oración de otros que hacen y hasta oran igualito que otra persona porque creen que por su palabrería, como dice Jesús, creen que se dan a escuchar. No. La oración tiene diferentes aspectos que debemos entender. Y la generación Timoteo es una generación que sabe orar, que ha aprendido a desarrollar lo que es, digamos, el arte de la oración. Por eso los discípulos dijeron a Jesús, enséñanos. Y fíjate que los judíos tienen por cultura orar. Para un judío es una cultura el orar. Sin embargo, cuando los discípulos dicen a Jesús, enséñanos a orar, no es porque ellos no oraran, sino porque dijeron como que no sabemos orar. Enséñanos. Y aquí Pablo le habla a Timoteo de 4 cosas. Le habla de rogativa, le habla de oraciones, le habla de peticiones y le habla de acciones de gracia. Número 1, rogativas. La palabra rogativa viene del griego desis, que de ahí viene la palabra deseo. Y es una palabra que implica el carecer de, tener falta de. Orar por una necesidad específica experimentada de manera consciente. Una petición que uno siente en el corazón proveniente de una profunda necesidad personal. Una sensación de carencia y de necesidad. En pocas palabras, escúchame bien, es como, para que entendamos la idea de lo que acabo de decir, es como una persona que está mendigando y que tiene mucha hambre, tiene mucha necesidad de comida, está mendigando, tiene días sin comer y tiene hambre. Y cuando alguien se acerca y le dice, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que te va a pedir? Comida. Te va a pedir comida. Entonces, a mí me pasó una vez que yo viajé a otro país cuando tuvimos una misión, cuando la misión que hicimos a Nicaragua, cuando el huracán Miss, y fuimos en misión para allá en 2 helicópteros, uno para Nicaragua y otro para Honduras, que yo salgo de un lugar donde yo estaba comiendo y vi un niño allí que estaba, yo me comí unos perros calientes en una broma que estaba ahí de una ¿cómo se llama eso? De una estación de servicio. Entré a unos perros calientes bien buenos que estaba allí, que el autoservicio, y cuando salí vi un niño que estaba pidiendo, entonces me estaba pidiendo dinero, y yo le dije, mira, pero ¿para qué? Para comprarme algo de comer. Tranquilo, yo entré, le compré yo mismo un perro, se lo armé, y le dije, ¿cómo lo quiere? Bueno, con esto. Y después que se lo di, el muchacho lo vio, se fue, y yo lo estaba viendo, hasta que creyó que no lo estaba viendo, y por allá lo botó en la basura. ¿Ese es alguien que tiene necesidad? No. Ese seguramente hasta lo estaban mandando a pedir. Es alguien, porque si realmente tuvieras hambre, no, mire, no te lo terminé de dar cuando casi que me devuelves la mano. Entonces, está hablando de alguien que ora basado en una necesidad, como un indigente, como alguien que está en necesidad, como alguien que está hambriento, como alguien que está suplicando porque tiene una necesidad tan profunda que necesita, que tiene carencia de algo, y por eso está haciendo esto que se llama rogativa. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Esta palabra rogativa da la idea de una dependencia total de Dios. Eso es lo que quiere decir. O sea, cuando dice que se hagan rogativas, que está hablando, enseña a la gente a orar de tal manera que la gente entienda que la oración no es una obligación, no es una imposición, no es un fastidio. La oración es porque yo tengo una necesidad, tengo una carencia, estoy como un hambriento, como alguien que necesita de la presencia de Dios, porque si no estoy muriendo, mi espíritu está muriendo, mi alma está muriendo y necesito de Dios porque mi vida, mi alma, mi espíritu depende de Dios. Eso es lo que está diciendo, aleluya. Yo oro no porque alguien me obliga, yo oro no porque es una imposición, yo oro porque tengo una carencia, una necesidad, y yo ruego porque Dios hable conmigo. Tengo necesidad de Él. Y eso hace una diferencia, porque cuando no es así, tú oras y te quedas dormido.
¿Aló? Tú oras y te fastidias. ¿Aló? Tú oras y no sabes qué decir después de 5 minutos. Pero cuando tú oras porque tu alma tiene un anhelo, una necesidad, una carencia. ¿Sí me explico? De eso se trata. En segundo lugar, en este segundo punto, parte B, dice oraciones. Oraciones. Y esa palabra oraciones da la idea de un intercambio de deseos, de relación, de deleite, como en el Salmo 37:4, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Viene de la palabra griega proseus, pros, que significa hacia, intercambio, y eus, que significa deseo, oración. Propiamente significa un intercambio de deseos. Un intercambio de deseos. ¿Qué está diciendo? Cuando la Biblia dice oraciones, está diciendo: lleva a la gente a orar de tal manera que entienda que el propósito principal de la oración no es pedir solamente, sino el propósito de la oración es que tú tienes un deseo que necesita que Dios llene, una carencia, dijimos ahorita, una carencia que necesita que Dios supla, pero también entiende que Dios también tiene una. No sé si me explico. ¿Cuándo? O sea, ¿en qué se basa una buena relación? En la comunicación, lo dije, ¿verdad? Pero si los dos en esa relación no tienen carencia, necesidad, deseo de hablar con la otra persona, si uno solo es el que necesita que hablemos, tengo un deseo de que hablemos, tengo una carencia que hablemos, pero tú dices: yo no necesito hablar contigo, a mí no me hace falta, yo estoy bien así. ¿Funciona la relación? Para que tiene que haber una necesidad de ¿qué? De ambos, donde yo expongo mis carencias, yo expongo mi necesidad, yo expongo lo que yo deseo de esta relación, pero el otro también te dice: yo también tengo deseos de esta relación. Entonces lo que está diciendo es: ojo, no se trata solamente de exponerle a Dios tus deseos, se trata de que tú hagas silencio y escuches el corazón de Dios, porque Él también tiene deseos que tú debes cumplir. ¿Aló? ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué es lo que Dios desea? Porque a veces pensamos que la oración es como que si Dios fuera el genio de la lámpara, que está para responder mis deseos. Y la pregunta es: ¿y lo que Dios desea? ¿Sabes que Dios también tiene deseos? Dios también tiene expectativas contigo. Dios también tiene necesidad de que tú hagas algo. ¿Sí me explico? Entonces, esto implica, escúchame, en esta parte es donde implica que tú haces un lugar apartado y adecuado para orar. Porque la persona que entiende esto, tú no hablas esto, o sea, tú no te dedicas a sentarte con tu pareja a hablar de lo que tú deseas y escuchar lo que deseas en cualquier lugar. Tú apartas un momento y apartas un lugar. Así que no es esa oración que tiras en el camino. No, es que este es el momento y el lugar donde yo aparto. ¿Por qué? Porque es un lugar para exponer mi corazón a Dios y también escuchar lo que hay en el corazón de Dios. ¿Amén o no amén? Dale un aplauso al Señor. ¿Quién está aprendiendo algo? ¿Para quién es esta palabra? Ven. Pero después dice peticiones. Y esta palabra petición no es como la entendemos nosotros. Esta palabra petición es la palabra enteukis. Y esta palabra enteukis propiamente significa intercesión. Dale en el blanco. La intervención de Dios señala la intercesión del cielo con la tierra y refleja la voluntad específica del Señor. ¿De qué está hablando entonces? Da una idea de lo que es el intercesor. Cuando habla de petición, está hablando del intercesor, de alguien que se coloca entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres para pedir. ¿Para pedir qué? Para mí, para pedir a favor de otros. Eso es lo que está hablando. Y esto es importante porque, como dije hace rato, muchas veces la oración es puro para mí, para mí, para mí, para mí. Pero a veces me olvido de pedir por otros. Entonces la oración Timoteo, lleva a la gente que aprenda a interceder. No solamente a abrir su corazón, que eso es bueno. No solamente a escuchar, sino también a que aprendan a interceder por otros, a hablar a favor de otros, a rogar por otros.
En cuarto lugar dice acciones de gracia. Y esta palabra acciones de gracia es la palabra que se usa en la Iglesia Católica, es la palabra en griego eucaristía. En latín le dicen Eucaristía. Cuando se hace una misa, se está celebrando la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía o Eucaristía en griego? Es precisamente estar agradecido por la gracia de Dios, propiamente gratitud. Acción de gracia es una alegría proveniente de la gracia, literalmente dar, acción de, gracias por la gracia de Dios, del griego eucharistou, que significa gratitud, lenguaje activo y agradecido a Dios como acto de adoración. En pocas palabras, es la parte de la oración que se dedica ¿a qué? A adorar. Es cuando yo levanto mis manos, es cuando yo adoro, es cuando yo le canto a Dios, es cuando yo le doy una serenata a mi Señor, porque estoy agradecido. Agradecido y todavía no me ha respondido, o no me respondió lo que yo esperaba, porque ¿sabe qué es difícil? Dar gracias. Como cuando mi hijo Dula José iba orando por todo el camino con la esposa que se le estaba muriendo en el taxi. Y cuando llega al hospital, él se queda afuera, la están reanimando, y después y estaba ahí clamando, y cuando sale y le dice que murió, él se tira afuera en la calle y levanta las manos y dice: Señor, te seguiré amando. Gracias, te seguiré amando. Eso es lo que te dice. Eres capaz de adorar y darle gracias aún cuando la respuesta no era la que tú esperabas. Esa es la idea que está diciendo aquí. Enseña a la gente a orar con un corazón agradecido por Dios en todo. Adorarlo y darle gracias por su gracia. Porque ya sea que te responda o no te responda, ya sea que te responda lo que tú esperas o lo que tú no esperas, sencillamente vivimos en su gracia. Si Él te da o no te da, ya eso es añadidura. Si Él te responde o no te responde, ya eso es añadidura, porque la verdad es que ya te salvó. Y ya eso es suficiente para ser agradecido. De eso se trata. Entonces, la generación Timoteo es una generación que sabe orar. Que es una generación que sabe depender de Dios en su oración, que ora porque es una necesidad, que ora en una relación con Dios de deleite, donde no solamente abre su corazón, sino que escucha el corazón de Dios, donde aprende a interceder por otros, y en cuarto lugar, donde adora a Dios y agradece por su gracia. Aprende a adorar a Dios y a darle gracias en todo. Es un acto de oración. Cuando venimos a la iglesia a congregarnos, es un acto de ¿qué? De adoración, de agradecimiento. El tercer principio es que la generación Timoteo es una generación que cuando ora no hace acepción de personas en oración. No hace acepción de personas en la oración. Dice la parte final, o la parte C del capítulo 1. Fíjate cómo hemos estado desglosando nada más este versículo 1. Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Y dice allí: por todos los hombres. Ya conmigo, por todos. Ya conmigo, por todos. Yo quiero que usted subraye desde el versículo 1 al versículo 8 cuántas veces está la palabra por todos. Allí dice por todos, versículo 1. ¿Dónde más dice por todos? En el 2 dice por los reyes y qué, y por todos los que están en eminencia. Después, ¿dónde más dice? 4. En el versículo 4, el cual quiere que todos, ya conmigo, que todos. Versículo 4, todos los hombres. ¿Dónde más? En el 6, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos. 4 veces. En esta perícopa o en esta base bíblica, 4 veces dice por todos. Ora por todos los que están en autoridad, para que todos se salven, porque Cristo se dio por todo. Entonces, ¿no te das cuenta
que aquí lo que está diciendo es, mira, la generación Timoteo es una oración que cuando ora no hace excepción de personas. Ora no solamente por su familia, no solamente por los que ama, no solamente por los que merecen oración, sino por los que no la merecen. ¿Aló? ¿Sí o no? Porque mira lo que le está diciendo. Yo creo que se ponga en el contexto de la historia, porque le dice, ora por todos los hombres, por todo, pero después le hace algo específico en el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Esa palabra significa por todos los que están en lugar de autoridad. Y cuando dice los reyes, ¿quién era el rey en ese momento? En ese momento era Nerón, era el emperador Nerón. ¿Y usted sabía que Nerón fue el peor emperador que tuvo Roma? El más sanguinario, el más terrible, el más perverso. Imagínese el impacto de la iglesia cuando Pablo le dice a Timoteo en una carta, lleva a la iglesia que oren por Nerón. ¿Sí me estoy explicando? Entonces imagínense que recientemente se llevaron y aquí en la iglesia vamos a levantar un clamor para que Dios tenga misericordia y salve. ¿Sí me estoy explicando? Porque hay gente que estaba celebrando la captura, hay gente que estaba llorando el secuestro. Para uno fue captura, para otro fue secuestro, pero para la iglesia no debe haber. A la hora de orar, no me puedo poner ni aquí, ni me puedo poner allá. Porque un intercesor es el que está mediando entre dos bandos contrarios y él es un reconciliador. ¿Sí me explico? El intercesor es el que se pone entre dos bandos enemigos. ¿Para qué? Para reconciliar. Entonces no puedo tomar posición. Aquí no se trata de si se lo merecía o no se lo merecía. Aquí no se trata de si era justo o no era justo. Aquí no se trata de si estoy de un lado o estoy del otro. Aquí se trata de, como iglesia, mi deber es ¿qué? Orar. ¿Aló? Entonces la pregunta es, ¿qué sientes tú en la televisión? O mejor dicho, ¿qué sientes tú en tu casa cuando estás viendo la televisión y ves ciertas noticias y ves ciertos personajes hablar? A veces a algunos les causa alegría cuando escuchan ciertas cosas y otros... ¿Cómo oras entonces? ¿Aló? Porque está diciendo no solamente ora por el presidente, por el rey, sino por todos los que están en lugares de autoridad. Eso incluye gobernadores, alcaldes, concejales, eso incluye la policía, eso incluye los militares, eso incluye el ministro de la defensa, nos guste o no nos guste el ministro de la defensa que está ahí, cuánto tiempo está. Se dice, ora por qué? Por todos. Pero hace énfasis, dice por todos los hombres, pero hago un énfasis. Timoteo, por el presidente, por el rey y por todos los que están en lugares de autoridad. ¿Por qué le hace ese énfasis? Porque mírense cómo se sentía la iglesia en ese momento, perseguida por Roma y que estaba en lugares de autoridad, empezando por el emperador, era el más perverso y los que los persiguen. Entonces está diciendo, mira, ora por quien te persigue. No es lo que Jesús le enseñó a los discípulos. Le dice, ora por quien te persigue, bendice al que te maldice. ¿Es fácil? No lo es. No lo es. Y escúchame, Dios no está criticando o Dios no te está juzgando ni condenando por lo que sientes hacia cierta persona por la cual no quieres orar. Yo lo que estoy diciendo es, empieza a orar por esa persona aunque te sientas como te sientas, porque en medio de la oración yo voy a cambiar tu corazón. La oración no es para salvar, no es para cambiar a esa persona. La oración es para cambiar lo que sientes tú, porque eso que tú sientes tú es odio, es rencor, es amargura, y eso está estorbando tu oración para que yo te bendiga en las otras cosas que me estás pidiendo. ¿Sí me estoy explicando? Porque aquí no se trata de que yo estoy orando para que Dios salve, para que Dios traiga, para que Dios los queremos de vuelta. No se trata de eso. Eso le toca a Dios. ¿Sí me explico? Eso le toca a Dios. Él es el juez justo. A mí no me toca juzgar. A mí me toca orar. ¿Pero por qué debo orar? ¿Por qué debo orar? Porque resulta que ese rencor que tú sientes,
que ese odio que tú sientes, que ese rechazo, que esa aversión que tú sientes, que no te deja orar por X o por Y personas, eso es un obstáculo que está impidiendo que cuando tú oras por lo que sí quieres que Dios te dé, no se dé. Porque tu oración debe estar basada en el amor y en la misericordia. ¿Aló? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, una generación que ora basado en el amor por Dios y por la gran comisión. Basado en el amor por Dios y por la gran comisión. Porque ¿qué dice allí? Dice allí, por los reyes, dice por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Ora, ¿por qué? Basado en el amor por Dios y por la gran comisión. Mire lo que dice el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Ya conmigo, ¿por qué? ¿Y por qué debo orar así? Ya conmigo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Fíjate que dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Porque dice nuestro Salvador. Por lo que dice el versículo siguiente, porque Él quiere que todos sean salvos. O sea, que aunque esta persona la libere o no la libere, Dios quiere que se arrepienta y que sea salvo. Entonces yo debo orar basado en el interés de Dios. ¿Cuál es el interés de Dios? Que todos sean salvos. Así sea alguien que a mí no me caiga. Así sea alguien que yo no pase. Pero Dios quiere que aún esa persona sea salva. No sé si me explico. Yo oro basado en eso. ¿Qué dice 1 de Juan 5, 14 al 15? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. ¿Qué está diciendo? Que yo debo orar basado no en lo que a mí me agrada, sino en lo que a Dios le agrada. Yo debo orar basado no en lo que yo quiero, sino en lo que Dios quiere. Mira, este mismo versículo, en la nueva traducción viviente, 1 de Juan 5, versículo 14 al 15, en la nueva traducción viviente dice así, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que a Él le agrada. ¿Sí me escucha? ¿Sí me explico? Yo estoy seguro que Dios me oye cada vez que yo le pido lo que a Él quiere. ¿Y cómo sé que a Él le agrada? Porque está basado en el amor, en la misericordia y en que Dios quiere que todos se salven. Y dice el versículo siguiente, en la nueva traducción viviente dice, como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, ¿qué peticiones? Las que a Él le agradan, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. O sea que cuando tú oras basado en lo que Dios le agrada, yo sé que lo que yo le estoy pidiendo, que a mí sí me agrada, cuando yo oro basado en lo que a Él le agrada, yo sé que Él me va a dar lo que a mí me agrada. En pocas palabras, cuando yo oro basado en lo que a Él le agrada, yo sé que tendré seguro lo que le he estado pidiendo a Él, que hay en el corazón. Entonces es una oración basada ¿qué? En lo que a Dios le agrada. La generación típica es una generación que ora no haciendo asesión de personas, es una generación que ora basado en el corazón de Dios, interesado en lo que a Dios le agrada, interesado en la gran comisión, porque Dios quiere que todos. Y todo es todo implica el drogadicto, todo implica el plan, todo implica el delincuente, todo implica el violador, todo implica el asesino. Pero Señor, no estamos hablando si merece o no merece justicia aquí en la tierra, cárcel o no cárcel. Eso no te toca a ti, tú no eres el juez, tú no eres el abogado acusador, tú eres alguien que ora ¿para qué? Para que esa persona, aunque vaya preso, se salve. Que aunque de repente lo vayan a ejecutar o lo maten, antes que se muera, se salve. Porque lo que me interesa es la salvación de los almas. Porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ve el corazón de la iglesia a la hora de orar? ¿Cómo oramos? Entonces, la generación Timoteo, en cuarto principio, es que es una generación que sabe orar con propósito. Yo digo, sabe orar con propósito. En el versículo 2, en la parte B y C, dice allí, fíjate, dice, para que oren por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Y después dice, en la parte B y C,
Dice, ¿para qué? Ya conmigo, ¿para qué? Ese para qué es el propósito. El propósito de lo que acabo de decir en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, en el punto 4 me dice, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué te manda a que, en primer lugar, la oración sea tu prioridad, la oración sea de diferentes maneras, la oración sea basado en el corazón de Dios? ¿Por qué? En cuarto lugar, dice allí, ¿para qué? ¿Para qué? Vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. La traducción lenguaje actual lo dice así: para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Aquí viene el desglose. 4 cosas aquí. Ya conmigo: quieta, reposadamente, piedad y honestidad. Así lo dice la Reina Valera. ¿Para qué? Para que vivamos ¿qué? Quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Entonces aquí dice quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Pero la traducción lenguaje actual me lo aclara. Dice quieta, dice para que podamos vivir en paz. Ya conmigo, en paz. Entonces cuando dice quieta, habla de una paz interna. ¿Por qué debemos orar? Basado en el amor de Dios, basado en el corazón de Dios y basado en la gran comisión, en la salvación de las almas. ¿Por qué debemos orar así? Y todo lo que hemos hablado, ¿por qué? Para que tengamos paz interna. Yo tengo paz en mi corazón. No hay odio, no hay rencor, no hay amargura. ¿Sí me explico? Para que haya paz en mi corazón. Pero después dice, reposadamente, la traducción lenguaje actual dice, para que podamos vivir en paz y tranquilos. ¿Qué significa tranquilo? Porque la primera dice paz interna, pero la segunda habla paz externa. Habla de paz externa. O sea, tengo paz interna, pero también paz externa. ¿Por qué paz externa? Porque está diciendo, mira, ora por los gobernantes, porque ellos estaban ¿en qué? En persecución. Entonces ellos estaban orando y hasta por orar los perseguían. Los lanzaban a los leones. Entonces decían, ora por los gobernantes. ¿Para qué? Para que podamos tener no solamente paz interna, sino para que podamos tener paz externa. O sea, que tú puedas orar con tranquilidad de que no te van a perseguir, de que no te van a meter preso. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque vienen tiempos de persecución de la iglesia y nosotros debemos orar en primer lugar para tener paz interna en mi corazón, pero también ¿para qué? Para tener paz interna de que para mí el orar, para mí el predicar, para mí el evangelizar, ser hombre de Dios, no me va a costar que me metan a la cárcel, no me va a costar que me estén castigando, que me estén, enjuiciando, porque hay países donde por predicar, donde por llevar la palabra, por evangelizar, los meten presos. Por cagar una Biblia, te meten preso. Entonces, no puedes tener tranquilidad porque estás pendiente de una persecución. No sé si me explico. Entonces le estaba diciendo, mire, oren así. ¿Para qué? Para que no haya persecución. Para que pueda hacerse la obra del Evangelio con tranquilidad. Entonces habla de paz interna, pero habla de paz ¿qué? Externa. ¿Y por qué habla de paz interna y paz externa? Por lo que dice en las siguientes 2 partes. Dice piedad. Y la palabra piedad, lo vemos allí, en la Nueva Traducción Viviente dice, caracterizada por la devoción a Dios. En la traducción del lenguaje actual dice, obedeciendo a Dios. ¿De qué está hablando entonces? De que tú para orar correctamente, escucha bien, para orar correctamente, debes ser una persona que entiendas que tu oración no puede ser efectiva si tú no estás reconciliado con Dios, si no estás alineado con Dios. Entonces hay gente que pretende orar y que Dios escuche su oración, pero sus vidas no están ¿qué? Alineadas con Dios. No están alineadas con Dios. Hay un pasaje, lo que pasa es que a mí se me quedó la agenda, donde tenía todos los puntos, y entonces aquí estaba rapidito tratando de recordar lo que había escrito y lo noté en el teléfono. Pero hay un pasaje, no sé si la pastora me lo consigue, que creo que está en Proverbios, creo que está en Proverbios, donde dice que la oración del impío
es como decir no, ¿cómo es la palabra? Que la oración del impío le causa a Dios como aversión, le causa indignación, le causa repudio, o sea, está hablando algo así. ¿Por qué? Porque cuando en el Antiguo Testamento muchos venían a ofrecer sacrificios a Dios y traían sus sacrificios. La oración del impío es abominación. Esa, ¿cuál es, Olga? Proverbios 15:8. Proverbios 15:8, gracias. 8:9 también. Proverbios 15:8 dice: la oración del impío es abominación A Jehová. a Jehová. ¿Y cuál otro dices tú? Proverbios 28:9. También lo dice. La oración del impío es abominación a Jehová. Porque de qué está hablando? De que muchas veces traían sus sacrificios a Dios, traían sacrificios, pero con su vida era un desastre. Su vida era una vida que no daba devoción a Dios, que estaban en desobediencia, que estaban en idolatría, que estaban haciendo en fornicación, en adulterio, que estaban haciendo lo malo. Y venían y ofrecían sus sacrificios a Dios y esperaban que Dios recibiera el sacrificio. Y por eso Dios dijo, en una parte del Antiguo Testamento, Dios dijo: sus sacrificios me tienen hasta aquí. Sus sacrificios me tienen hasta aquí, ya estoy hastiado de sus sacrificios. ¿Cuál es el sacrificio que yo quiero? El corazón contrito y humillado. El corazón de alguien arrepentido. El corazón de alguien que su corazón es... ¿Cuál es el culto racional? Un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado. Que el sacrificio que Dios quiere es una vida que sea olor fragante para Él. El 28:9, pastor, dice: Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Dios detecta la oración del que no hace caso de la ley. Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Entonces está hablando de eso. Está hablando, mira, cuando tú vayas a orar, primero ponte a cuenta con Dios. Porque no puedes pretender traer tu oración a Dios, y mire, ni que digas lo que digas, ni que te arrodilles, ni que lo que hagas. Y no es lo que practican muchas veces otras religiones. Se hacen promesas, caminan no sé cuántas cuadras arrodillados, hacen no sé qué, pero después que salen de allí siguen pecando. Y reza 20 Ave María y te absuelvo, y después que salen de allí siguen pecando. Entonces, hermano, tiene que haber un cambio. Porque Dios abomina la oración de aquel que viola su mandamiento. Pero después dice, con honestidad. Y esa palabra honestidad, la nueva traducción viviente dice, con dignidad. Pero la traducción lenguaje actual dice, llevándonos bien con los demás. En pocas palabras, dice, cuando ores, ora. Todo lo que te estoy diciendo ahora, ¿para qué? Para que vivas con paz interna, con paz externa, para que vivas reconciliado con Dios, con una vida de devoción y de obediencia a Dios, pero también para que vivas, ¿qué? Reconciliado con los demás. Y ese es lo que Jesús dice cuando dice que cuando traigas tu ofrenda al altar, si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda, ve primero, reconcíliate y después trae la ofrenda. Porque a veces queremos orar y estamos enemistados, estamos enluchados, estamos molestos. Hasta el punto que hay cena del Señor y prefiero no tomar la cena del Señor porque estoy luchado con mi pareja, estoy luchado con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con el líder, y prefiero no tomar la cena del Señor, la comunión, pero seguir enojado. Pero lo más terrible de eso es que después yo quiero llenarme la boca diciendo: yo soy una persona de oración, yo oro todo y Dios me escucha, pero no ves el rencor que tienes hacia los demás. No ves cómo no pasa, no ves cómo te enojas, no ves cómo has peleado con este y con el otro y con el otro, y crees que así Dios te escucha. No, ¿qué significa esto? Reconciliados con Dios y reconciliados con los hombres. Esa es la oración verdadera. La oración, la generación tiene una oración que ora con propósito, hermano. ¿Con qué propósito? Primer propósito, tener paz interna. Segundo propósito, tener paz externa. Tercer propósito, estar reconciliado con Dios. Y cuarto propósito, estar ¿de qué? Reconciliado con los demás. En paz con los demás. ¿Para qué? Ya que digo, ¿para qué? Para que se cumpla el quinto principio. Que la generación Timoteo es una generación que ora para alcanzar almas para Cristo. ¿Cómo yo puedo alcanzar a otro para Cristo si yo peleado con los demás? Y vivo dando mal testimonio. Porque por eso es que dice que cuando oras tienes que tener el propósito de tener paz en ti. Hay gente que dice: yo estoy en paz con Dios.
A mí nadie me diga nada, yo estoy en paz con Dios. ¿Estás en paz con Dios? Sí, yo estoy en paz con Dios, pero ¿cómo tú me demuestras que estás en paz con Dios? Número uno, porque tienes un buen testimonio delante de Dios y número dos, tienes un buen testimonio delante de los vecinos. Amén. Porque si tú no tienes un buen testimonio delante de Dios y delante de los vecinos, cuando tú vas a predicar, cuando vas a hacer una célula, la gente no va a venir. ¿Por qué? Por el mal testimonio. Porque vienes peleado con el vecino, vienes peleado con la vecina, peleas con aquel, peleas con el otro, y peleas con la familia, y después entonces quieres venir a predicar a Cristo, y le dices, vienes a predicarme a Cristo, y tú vienes peleando con todo el mundo. ¿Sí me explico? Eso es lo que está diciendo. Entonces está diciendo, hey, la generación de Timoteo es una generación que ora para alcanzar las almas para Cristo, pero basado en lo que yo acabo de decir. Porque dice el versículo 4, dice allí, porque dice allí, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean ¿qué? Salvos. Y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero para eso yo debo orar por todos, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Por qué tienes que orar así? ¿Y por qué cuando oras tienes que ponerte a derecho con Dios y reconciliado con los demás? Deja la pelea con la gente. Aquellos que te hacen la vida de cuadrito, aquel vecino que te echa la basura al frente, aquel que se mete contigo, que la suegra, que el vecino, que no sé quién, ora por ellos para que tengas paz en tu corazón, no haya rencor, para que vivas tranquilo, no estés peleado con nadie, no estés parciado con nadie, para que estés alineado con la voluntad de Dios y vivas en santidad, con buen testimonio, pero también ¿para qué? Para que puedas alcanzar a otros, porque vives en paz con los demás. ¿Sí me explico? Para que vivas en paz con los demás. En estos días, en la vigilia, pasamos una película que se llamaba El Método de Cristo, y esta mujer tenía una suegra que, bueno, vivía en la casa con ella, y esa aún estaba orando, e iba orando, iba allí y la acusaba de todo. Y ella orando ahí. Pero le tocó no solo orar por la suegra, sino empezar a tener acciones de amor hacia la suegra. Hasta que empezó a cambiar. Pero ella decía, Señor, yo sé que la odio, yo sé que la odio, no la soporto, pero aquí estoy orando para que cambie mi corazón. O sea, ella reconocía que sentía odio hacia la suegra, porque la suegra le hacía el cuadrito, pero decía, pero aquí estoy orando para que cambie mi corazón. O sea, ella entendía que antes de cambiar el corazón de la suegra, entonces ella empezó a tener cambios en su corazón hacia la suegra, y empezó a tratarla con más amor, empezó a tratarla con más dulzura, y eso terminó, la oración junto con las acciones, terminó tocando el corazón. Tanto así que en la película, la suegra era devota de la Virgen, se cae la suegra estaba rezando, se cae la Virgen, se parte la Virgen, ¡ay! Se partió la Virgen, ¡sacrilegio! Le estaba dando una yeguera ¡el sacrilegio! Pensaba que era un castigo del cielo porque se partió la Virgen, ¡sacrilegio! Y el hijo, o sea, el esposo de la mujer, que no es cristiano, y que ella tenía que orar por la suegra y por el esposo, entonces agarró y llama a la ambulancia y se la lleva a la ambulancia, le dan una hielo a la vieja. Cuando la vieja regresa, después que la dan de alta, como a los 2 días, los 3 días, cuando llega la suegra y la dan de alta, dije la vieja, ¿verdad? De la suegra, no, la señora de la tercera edad. Cuando la señora de la tercera edad llega, ¿verdad? Y ve a la Virgen restaurada, dice, milagro, milagro, la Virgen está restaurada como nueva. Y el hijo le dice, no mamá, no es un milagro, fue fulanita que la arregló. Y la pasan a ella, fíjate, aunque ella es cristiana y no cree en eso y sabe que eso es un ídolo, ella en un acto de amor hacia la suegra la arregló y la restauró y se la puso como. Cuando la suegra vio eso a ella la desbarató y después le pidió perdón después. Y le dijo, yo veo que tú has cambiado, ya no eres la misma, que me contestabas así. Ella le dice, porque está escrito en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas que han pasado, todas son hechas nuevas. Y la suegra le dice, ¿y eso está en la Biblia? ¿Me lo puedes mostrar? Sí, se lo voy a mostrar en su Biblia, en la católica.
en su vida, y fue eso lo mostró en su vida. Y ahí empezó a leer con ella hasta que la agarró para Cristo. Y al final termina la película donde se está bautizando la suegra y el hijo. Los dos bautizos, se ganó 2 almas para Cristo. De eso se trata. La generación Timoteo es una generación que ora basado en la gran comisión. Yo oro porque yo quiero alcanzar a todo, digo conmigo, a todo. Y para alcanzar a todo, tienes que estar en paz. Mientras dependa de ti, dice que tú no tratas de estar en paz con todo y principalmente con la familia de la fe. Un aplauso al Señor. Sexto lugar, la generación Timoteo es una oración que ora basado en la revelación de la cruz. En la revelación de la cruz. Dice versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje de la cruz. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Acuérdense que venía batallando las falsas doctrinas. Acuérdense que venía haciendo oposición a la falsa doctrina. Y entre la falsa doctrina se hablaba de que Cristo no era Dios y que Cristo no era el Salvador. Y que Cristo no era el Mesías. Entonces Pablo le está diciendo que Dios quiere que toda persona haga la salvación. Dice, porque, y él aclara, porque hay que, hay un solo Dios. Los judíos estaban claros en que había un solo Dios. Ellos lo sabían. Jehová, uno es. Pero él dice, y no solamente un solo Dios, sino que hay un solo mediador. Uno, no hay dos, no hay tres, no hay que si San no sé qué, San Quinchoso, San Cudo, la Virgen no sé qué, no. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador entre los hombres. Y dice Jesucristo hombre. En el original dice, en el hombre Salvador Jesús. Está diciendo que Dios se hizo hombre. ¿Y por qué se hizo hombre? Por lo que dice en el siguiente versículo. Para darse en rescate por todos. Esa palabra rescate significa en sustitución. O sea que Él no solamente vino a rescatarnos, sino que Él se dio en sustitución por nosotros. Porque ¿quién debía estar en esa cruz? Ya conmigo, yo. No digan nosotros, ya conmigo, yo. ¿Quién debía estar en esa cruz? Yo. ¿Por quién tomó el lugar de Jesús? Por mí. Tomó mi lugar. Entonces no hay otro Salvador, Él es el único que se dio ese rescate y tomó nuestro lugar. Entonces está aclarando el mensaje. Entonces el que ora basado en la revelación de la cruz. ¿Qué significa eso, pastor? Entender que esto es gracia. O sea que nadie merece la salvación. Es un regalo. Por lo tanto, cuando yo oro basado en que yo quiero que todos sean salvos, no oro juzgando a nadie. Porque todos merecemos la condenación, el juicio y que nos parte un rayo. Oro basado en qué? En la gracia. Mi oración no es para juzgar, no es para condenar. Mi oración es basada, Señor, así como moriste por mí, también moriste por esa persona, Tú moriste por mi pecado y por el pecado de esa persona también, que me hace daño, que me hace ver que no me cae, que no me agrada, también moriste por esa persona. Ora basado ¿qué? En la revelación de la, en la gracia salvadora. Amén. El séptimo principio, la generación Timoteo es una generación que ora entendiendo su llamado. Entendiendo su llamado. Dice el versículo 7, porque para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Porque dice digo verdad en Cristo, no miento, porque otros estaban mintiendo, otros estaban con falsas doctrinas. Dice, digo verdad y no miento. Y no solamente fui constituido predicador y apóstol, sino maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces Pablo está orando basado en ¿qué? En su llamado. En su llamado. Generación Timoteo es una oración que ora entendiendo su llamado. Entendiendo mi llamado. Yo oro no basado en lo que los demás hacen. Yo oro no basado en los resultados que yo espero en la oración. Yo oro basado no en lo que yo espero de la oración. Yo oro basado en lo que yo fui llamado a hacer delante de Dios. Yo tengo un llamado. Y Pablo dice, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Mi llamado es la oración? No. Pablo lo dice.
Mi llamado es ser un predicador del Evangelio. Mi llamado es ser un apóstol, un enviado, alguien que es enviado a hablar de parte del Rey. Mi llamado es ser un maestro de la verdad. Y yo oro porque yo necesito orar para cumplir mi llamado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres alguien de oración, como la generación Timoteo, debes entender que tu llamado no es orar para que otros prediquen. Tu llamado es orar para que Dios te ayude a cumplir tu llamado de predicarle a otro. Porque hay gente que no predica porque me da pena, porque me da miedo, porque eso no es para mí, porque eso es para otro, porque es que a mí no me gusta. No. Es que el llamado a predicar no es para una sola persona, no es para un pastor, no es para todos. Diga conmigo, es para todos. Para todos. Pero es que a mí me da miedo, pero es que no sé hacerlo. Bueno, entonces ora para que Dios te dé a ti la sabiduría, el entendimiento, el valor, el denuedo, la oportunidad. Te abra puertas ¿para qué? Para cumplir tu llamado de ganar a otros para qué. Entonces la generación Timoteo es una oración que ora para cumplir ¿qué? Su llamado. Conmigo, su llamado. Así que mientras tú más oras de la manera correcta, escúcheme, no se me distraiga, mientras tú más oras de la manera correcta, debería desarrollarse en ti el corazón por la gran comisión. Si tu oración no te está llevando a anhelar, desear y que tu corazón arda por ganar almas para Cristo, debes revisar que estás orando. Porque no es que no ores, pero no estás orando basado en el corazón de Dios, en lo que Dios quiere, sino en lo que tú quieres. Nunca puedes orar diciendo, Señor, es que yo no predico porque no me gusta, porque yo no siento, porque yo no. Señor, perdóname porque yo no predico por esto y por esto y por esto, pero dame la fortaleza, dame la sabiduría, dame el valor, dame el entendimiento. ¿Sí me explico? Porque la generación Timoteo ora basado en su llamado. Y por último, la generación Timoteo es una generación de hombres sacerdotes. Es una generación que ora para que se levante el ministerio sacerdotal de los hombres. Porque mira cómo termina diciendo Pablo a Timoteo en el versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Escúcheme, cuando yo vengo hablando, o cuando Pablo viene hablando en los versículos anteriores, que habla de que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, versículo 4 que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esta palabra todos los hombres es una palabra genérica que encierra hombres y mujeres, jóvenes y niños, adultos, ancianos. ¿Se me explico? Es una palabra genérica, dice todos, está hablando de manera genérica, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cuando dice y los hombres, es una palabra genérica. En el griego es una palabra que incluye a todos. Pero en el versículo 8, cuando dice quiero pues que los hombres, yo lo investigué y no es la misma palabra que las anteriores. Es una palabra específicamente que habla del varón. Del varón. Y es curioso que aquí Pablo viene hablando de manera genérica, cuando dice todos los hombres, está hablando de manera genérica, hombres, mujeres, todos, con cuanto a la salvación, en cuanto a la oración. Pero el versículo 8 dice, pero yo quiero, hay algo que yo quiero, Timoteo. Yo quiero que los hombres, ya habla de qué, de los varones. Ya no está hablando de todo el mundo, no está hablando de mujeres, niños, no está hablando ya de una manera específica. Yo quiero que los varones, especialmente los varones, oren. Pues ¿quiénes son los más difíciles para orar? ¿Quiénes son los que más llevan la batuta de la oración en la casa? La mujer. La mujer es la que ora, la mujer es la que predica, la mujer es la que hace célula, la mujer es la que se congrega, la mujer es la que enseña a los niños la palabra, la mujer es la que se preocupa por el altar familiar. ¿Y el hombre? ¿El hombre le ha dejado eso a quién? ¿Y de quién es esa responsabilidad primeramente?
de los sacerdotes del hogar. Mira, Timoteo, yo quiero, este es un deseo que tiene Pablo y lo dice en el Espíritu, quiero especialmente que los hombres, los varones, entre todo lo que estamos hablando, quiero especialmente que los varones oren en todo lugar. Oren en la iglesia, oren en la casa, oren en el trabajo, oren en la universidad, los varones. Porque hay algo poderoso cuando el hombre asume su responsabilidad como sacerdote. Hay algo diferente. Qué bendición por las mujeres que oran. Y aplaudo, y un aplauso por todas las mujeres que oran, que son intercesoras, que son guerreras, hermano. Pero ¿cuántas mujeres no desean que su esposo tome el lugar del sacerdote? ¿Cuántos hijos no anhelan que sus padres sean sacerdotes? Usted sabe lo poderoso que es cuando un hombre asume su lugar como sacerdote. Y él es el que lleva la batuta en la oración. Él es el que hace el altar familiar. Él es el que estudia la palabra y enseña la palabra. Wow. Mire, eso trae algo tremendo. No permite que la serpiente se meta en su huerto como se metió en el huerto de Edén. A hablar con Eva. ¿Dónde estaba Adán cuando la serpiente hablaba todos los días con él? Y miren cómo termina diciendo: quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dos cosas: levantando manos santas, que está hablando de que de la posición de santidad que debe tener el hombre delante de Dios, de que el hombre debe velar por su santidad, porque aunque ustedes no crean, a los hombres les cuesta más vivir en santidad que a las mujeres, por su misma condición en lo que diariamente somos tentados. Diariamente somos tentados. El hombre le cuesta más vivir en santidad, horrores vivir en santidad. Y no digo que a la mujer no le cueste, pero al hombre le cuesta el doble, por todas las situaciones en las que estamos expuestos los hombres normalmente. Pero dice allí: sin ira ni contienda. ¿Qué es lo más común en un hombre? La ira y la contienda. Porque muchas veces los hombres no son sacerdotes y dan mal testimonio y la gente no cree. Porque son hombres que en la casa viven gritando y peleando contra el mundo. Viven gritando y peleando contra el mundo. El Señor dice: dile a los hombres que quiero que especialmente ellos asuman su lugar como sacerdote, que levanten sus manos a Dios en oración en santidad, no hipócritamente. Porque hay hombres que muchas veces en la iglesia levantan sus manos y oran y adoran, pero después en la calle, en el trabajo, en la casa, son otra cosa. Pero después dice: dile a los hombres que si van a orar y a sacerdote, dejen la ira y dejen la pelea, porque deben ser pacificadores. Así que deben orar para que Dios les ayude a controlar ¿qué? Su temperamento, su carácter. Porque la generación de Timoteo es una generación comprometida con la oración, pero principalmente una oración que levanta hombres sacerdotes del lugar. Una generación que gana hombres para Cristo, hombres sacerdotes. ¿Dónde está esa generación, Timoteo? Estemos en nuestro pie.